aquí se habla es Biblia, ¿sí? Entonces yo quiero que me acompañen, por favor, ¿sí? Y estés atento a tus oídos, a tus ojos espirituales, porque Dios yo sé que te va a hablar. Porque yo he orado para que Dios te hable. Yo he orado para que Dios te ministre. Ya si tú no quieres escuchar, ya si tú no quieres oír, pues eso ya es decisión tuya, ¿sí? Hemos visto, el Señor me viene trayendo así como una sección, como unas predicaciones acerca de lo que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿sí? ¿Quién recuerda de nosotros, de los que vinieron ahora 8 días, los que no vinieron pues no lo pueden decir, pero los que estamos aquí, ¿quién puede decirme qué hablamos, qué nos habló el Señor acerca de la predicación del domingo pasado? Un corazón que le agrada a Dios, ¿sí? ¿Y qué es un corazón que le agrada a Dios? Ayúdenme, por favor. ¿Un corazón que qué? Contrito y humillado. Bueno, eso lo... Un corazón que le agrada, un corazón que, ¿sabes? Dijimos que el corazón para Dios no es este músculo que está aquí, es el asiento de los pensamientos, porque Dios es el que nos pone el querer y el hacer por su buena voluntad, pero es a través de la palabra, porque la palabra no tiene sentimientos. La palabra hace que nuestros pensamientos cambien y se transformen. Entonces, como consecuencia, nosotros tenemos unas acciones, ¿sí? Y el mensaje que yo tengo para vosotros, o para mí, porque yo me predico a mí mismo, ¿sí? Y luego a vosotros, el mensaje que yo tengo para vosotros en esta mañana es, y el título de esta reflexión se llama: soy semilla para llevar fruto, si yo quiero. Soy semilla para dar fruto, si yo quiero. ¿Cómo es? Soy semilla para dar fruto, si yo quiero. Como un título, como algo raro, pero lo vamos a escudriñar y lo vamos a desdeñar y vamos a mirar a ver por qué yo le puse, por qué el pastor le puso ese nombre. Yo no, el Señor, ¿sí? Yo quiero que me acompañen juntos y allí en lo que no tengamos la Biblia, podemos verlo aquí en la pantalla, aquí en el televisor. Por ahora, luego tendremos cuando tengamos, en el nombre de Jesús, vamos a poder tener todo lo necesario para poder hacer la obra del Señor con excelencia. ¿Saben lo que estamos en este momento? ¿Sí? Juntos me acompañan, por favor, y no te me aburres leyendo la palabra de Dios, porque si te aburres hay algo que está en tu corazón que no, ¿sí? Si quieres. En Mateo 13, por favor, del 18 al 31, todos conocemos estas parábolas que está hablando el Señor Jesús ahí, y dice la Escritura, la leemos para que nos transforme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, repite conmigo, mas el que fue sembrado en buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues tú que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta que la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ella, como es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre, discierna nuestras intenciones, nuestros espíritus, y nos ayude a entender y comprender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Hemos hecho la oración de disposición, Padre, para abrir nuestro corazón, para recibir tu bendita semilla, Señor. Y la queremos recibir, Señor. Y mientras que tu palabra, Señor, es proclamada, anunciada, Señor, y la oímos para ponerla por práctica, Señor, ella sane, restaure, libere, rompa, salve nuestras vidas, Señor. Restáuranos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: amén y amén. He nombrado en estos pasajes 3 tipos de parábolas. El Señor, a través de una parábola, Jesús nos enseña unas verdades espirituales, hablándonos de algo natural, algo normal, pero nos enseñó para que nosotros pudiéramos entender las cosas espirituales en nuestras vidas. Y aún hablándonos tan claramente como habla el Señor, no queremos entender o no deseamos entender, ¿sí? Entonces el Señor me llevaba a mí el Espíritu Santo me llevaba a mí a esto y me hablaba del trigo y la cizaña. En estas 3 parábolas está el trigo y la cizaña, ¿sí? Entonces eso es lo que yo les voy a hablar en esta mañana, del trigo y la cizaña. ¿Qué es el trigo en nuestras vidas? ¿Qué es la cizaña en nuestras vidas? ¿Cómo poder nosotros contrarrestar las obras en nuestras vidas cuando entendamos qué es la cizaña y cuando entendamos qué es el trigo en una forma espiritual, no en una forma física? Porque todos sabemos que el trigo y la cizaña crecen juntos, y ahí los segadores y lo que dice la palabra de Dios crecen juntos. Entonces he puesto anteriormente, porque la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, y hay 4 lugares donde puede entrar la palabra de Dios, que he dado la explicación, pero en los versículos anteriores nos habla de 4 lugares donde la palabra de Dios puede posesionar en nuestro corazón, que es junto al camino, en los pedregales, en espinos y en un corazón. Nosotros somos semillas de Dios. La palabra es una semilla de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús fue la semilla que Dios puso en este mundo para que la verdad y la palabra de Dios se sembraran en este mundo. Amén. Entonces Jesús nos habla en Juan 12, 24 al 25, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces, con esto estoy empezando a decir que cuando Jesús vino a esta tierra, les dijo a los discípulos: el trigo es el bastón de la vida, es un símbolo de la fertilidad,
de la abundancia, de la resurrección. Jesús era la semilla de Dios, es la semilla, la palabra de Dios es la semilla, la palabra de Dios es Jesús mismo, y vino a ser plantada en este mundo, porque nosotros estábamos separados de la presencia de Dios. Por cuanto entró el pecado por un hombre entró la salvación a nuestras vidas, ¿sí? Entonces Jesús les estaba hablando a los discípulos de que Él iba a morir, de que Él era la vida, pero que iba a morir, pero que también iba a resucitar. El propósito de Dios era que Él resucitara para que nos diera vida, y vida ¿en qué? En abundancia, para que nosotros pudiéramos recibir todo lo bueno que tiene Dios en su reino. Por eso a mí me gusta siempre hablar y decir: venga a tu reino. Y debe ser una oración tuya y una oración mía y una oración de cualquier hijo de Dios que diga: venga a tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero no es fácil, no es fácil, porque hay muchas situaciones en nuestras vidas que nos hacen pensar, nos hacen actuar, nos hacen decir cosas que hacen que la palabra de Dios no se siembre en nuestro corazón, porque nosotros somos tierra fértil, pero hay alguien alrededor de nuestras vidas, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física, que no quiere que conozcamos a Dios, que no quiere que la semilla, que la palabra de Dios se siembre en nuestras vidas, se siembre y se vuelva como un grano de mostaza, pequeñito, pero que es como una hortaliza que se vuelve grande y como un árbol frondoso, uno de los más grandes árboles que pueden existir, para que otros puedan ser bendición. A eso es que yo apelo en esta palabra, en esta mañana, para que nosotros podamos entender si somos trigo, somos cizaña. Si yo quiero ser trigo, yo quiero ser cizaña. El trigo significa la vida de Dios, la abundancia de Dios, el pan de vida de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la vida de Dios, lo honesto de Dios, lo bueno de Dios. Trigo también significa lo que tú realmente deseas como persona buena en esta tierra, de que la justicia de Dios, el gozo y la paz y la justicia de Dios vengan sobre tu vida. Eso significa el trigo. Y nosotros, como hijos de Dios, somos plantados en esta tierra, en el lugar donde Dios nos ponga. Dios me ha puesto a mí aquí, ha puesto a mi familia, a mis 2 hijos, a mi esposa, nos ha puesto aquí en Valdemoro. No entiendo muchas cosas, pero estoy plantado aquí en Valdemoro, porque he querido irme para otro lugar en Valdemoro, ¿sí? Entonces yo sé que aquí en Valdemoro Dios tiene bendiciones para mi vida, y yo sé que donde tú estás Dios quiere bendecirte, ¿sí? Entonces, y yo sé también que en tu vida, en tu hogar, en tu vida, en tu casa espiritual, porque ahora cantábamos ven a tu casa, pero no es a la casa física, sino aquí, porque somos templo del Espíritu de Dios. Él es donde aquí hace morada, ¿sí? Entonces aquí, en esta tierra, en nuestro corazón, es donde Dios planta la semilla. Todos estos versículos, toda la palabra de Dios son semillas, pequeñas semillas que se pueden convertir en un árbol frondoso, ¿sí? Un árbol de bendiciones abundantes para nuestras vidas. Estoy hablando de una forma física y espiritualmente. La imagen del trigo puede verse como metáfora de la propia muerte también, y entierro de Jesús y de su resurrección. Jesús fue la primera semilla que murió por nosotros para darnos esa vida. El trigo significa la vida de Dios, lo bueno de Dios, la abundancia, ¿sí? Y la cizaña, ¿saben qué quiere? Se lo voy a dejar para más tarde. Pero vamos primero con lo bueno, porque a mí me gusta lo bueno primero. Y lo malo lo desechamos. Lo malo que tiene que quedar a lo último. Lo malo tiene que quedar en lo último, en la cola de nuestra vida. El apóstol Pablo también habla en las Escrituras, nos dice de que lo que se siembra en tierra está sometido a pudrirse. Lo que resucita es lo incorruptible. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, en nuestro tiempo, ¿sí? Hemos hecho la oración de fe:
Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Yo deseo que tú gobiernes mi vida. Yo deseo que tú hagas tu voluntad en mi vida. Eso lo decimos cuando nos convertimos por primera vez. Pero en el transcurso del tiempo nos vamos, si no alimentamos esa vida espiritual, nos vamos alejando de Dios. Y entonces la cizaña se convierte en ese mundo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Y ahora vamos a explicar un poco lo que es, cómo crece el trigo y la cizaña, que la cizaña y el trigo y la cizaña crecen juntos y se parecen juntos. Y hay a veces nosotros que creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien. Hay un Dios legislador, hay un Dios que nos rige con sus mandamientos y con su palabra. Y a veces creemos que nuestros caminos son perfectos, que nuestros caminos están encomendados en la dirección de Dios, pero no están encomendados en la dirección de Dios, porque creemos que somos trigo, pero a veces somos cizaña. Entonces la palabra de Dios vino a restaurar nuestras vidas. El poder de Dios en la cruz hace que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas. Y es nuestra elección. Yo decido si yo amo a Dios o no amo a Dios, si yo adoro a Dios o no adoro a Dios, si yo vivo, recibo las bendiciones de Dios o no las recibo. Cada uno de nosotros tiene ese libre albedrío, esa libre voluntad que nosotros podemos decidir. Entonces, si yo quiero, ¿cuál fue el título que yo le puse a esta reflexión? Ya se nos olvidó. Si a mí me da la gana, yo hago lo que quiero, ¿no? Muy bien, hermano. Soy semilla. ¿Para qué? Para dar fruto, para hacer bendición, ¿sí? Para mí mismo, para mi familia. ¿Sí qué? El Señor quiere, ¿verdad? Pero es si yo quiero, ¿eh? Si yo quiero ser bendición. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser bendición? ¿Tú quieres crecer en Dios? Entonces nos va a interesar esta reflexión, lo que vamos a empezar a escudriñar y lo que vamos a empezar a meditar. Mira lo que nos dice las Escrituras en Juan 12, 24 al 25, que voy a volver a repetir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras acciones, a nuestras pasiones, a lo que nosotros pensamos, porque Dios tiene algo perfecto para nuestras vidas, ¿sí? Cuando Jesús vino, Él tenía un propósito por el que vino a esta tierra a morir. Igual nosotros tenemos un propósito en esta tierra para que nosotros podamos cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? En tu vida, tú lo sabes. Tienes que escudriñarlo. Yo no tengo que escudriñar. Yo tengo que trabajar y permitir que el jardinero trabaje en la tierra de mi corazón. No el jardinero como el jardinero de allí del parque, sino el jardinero celestial, que Él es donde Él ha sembrado la semilla, siembra la semilla, y por eso los 4 lugares, porque a veces la semilla es sembrada, porque dice que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar la buena semilla. Y la semilla a veces llega en espinos, a veces llegan pedregales, a veces llegan corazones que no quieren nada de Dios. Entonces ahí es donde empieza a entrar en juego la cizaña en la vida de nuestras vidas. Cuando muere la semilla, brota la semilla para dar fruto maduro. Tenemos que morir. Pero no morir físicamente, sino morir a mi yo. Y ahí es donde nos cuesta. Ahí es donde Dios nos demanda muchas cosas a cada uno de nosotros, de una forma espiritual, pero que nosotros queremos ir por otro lugar, queremos ir por otros caminos, queremos dirigir nuestra propia vida, nos creemos señores de nuestra vida
y se nos olvida que un día le entregamos la vida a nuestro Dios y que le dijimos, Señor, tú eres el dueño de nuestra vida. Eso lo tenemos que establecer en nuestras vidas y saber que nosotros siempre somos semilla y que tarde o temprano daremos fruto, porque Dios es el que da crecimiento en cada uno de nosotros. Dios es el que da el crecimiento para que nosotros podamos ser bendición. Pero el mundo, el sistema, ahoga la semilla, ¿sí? Los que tienen el afán, los que tienen la ansiedad por las riquezas de este mundo, por lo que esperan solo coger las cosas, la riqueza. Y ahí está explicado. Esa es otra predicación que ya la he compartido con vosotros, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar del trigo en sí y la cizaña, lo que es la cizaña realmente. ¿Sabe qué es la cizaña? Lo que nos separa de Dios. ¿Sabe qué es la cizaña? Lo que siembra el enemigo aquí en la mente y baja a nuestro corazón y permitimos que la tierra de nuestro corazón no sea arada por la palabra de Dios. Entonces nos dice la palabra, el pastor o cualquier persona, o en tu devocional, o el Señor en una canción, o el Señor de la multiforme gracia que Dios nos da en nuestras vidas, nos habla y nosotros somos rebeldes, somos obstinados. No permitimos que esa palabra honde nuestras vidas, ¿sí? Cuida tu camino, ¿sí? Y la obstinación es la que nos hace apartarnos de la presencia de Dios, porque la obstinación fue lo que hizo apartar a David cuando él creía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y de pronto no me quiero extender mucho porque son cosas muy fuertes que pueden venir a nuestra vida, pero traigo unas pequeñas ilustraciones para entender que todos tenemos cosas en nuestro corazón. La tierra de este corazón, de este músculo, es donde se siembra la semilla. Se siembra aquí, baja aquí, y aquí es donde yo le puedo hacer que esas acciones, esas decisiones que yo tomo día a día, hagan que la palabra de Dios tenga fruto en mi vida. ¿Tú quieres llevar fruto? ¿Quieres llevar fruto? Verdaderamente fruto. Tienes que perseverar. Tienes que dejar que la palabra de Dios honde en tu vida y transforme tu vida. Pero hay un enemigo que siembra la cizaña. La cizaña también son esas personas que están a nuestro alrededor, que nos alejan de la presencia de Dios. Porque hay personas a nuestro alrededor usadas por el enemigo que no quieren que nosotros crezcamos, porque la cizaña crece junto con el trigo y son muy parecidos. Entonces por eso el Señor ahí en esa parábola dice, no la vayan a arrancar, que yo soy el que la voy a arrancar. Yo sé lo que está pasando en tu vida, pero también sé que el enemigo está en tu vida. Yo quiero que tú te enteres que hay un enemigo en tu vida como un león rugiente que te quiere devorar, que quiere cambiar tu vida, que quiere que tú y yo no crezcamos y tengamos una vida en abundancia. Cuando se refiere aquí que el fruto maduro se refiere a las bendiciones abundantes que Dios tiene para nuestras vidas. Y nosotros estamos llamados a crecer. Nosotros estamos plantados en el lugar donde Dios nos ponga para congregarnos, pero primero que todo la semilla entra en nuestro corazón. Cuando nosotros nos congregamos en algún lugar es porque somos obedientes a la palabra de Dios, porque Dios nos manda que cuando nosotros nos convirtamos podamos crecer en un lugar, podamos ser instruidos, podamos instruir de acuerdo a nuestras capacidades, con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que las personas que están a nuestro alrededor, si llegamos a ser un árbol frondoso como el pequeño grano de mostaza, puedan las personas estar a nuestro alrededor ser bendecidas. Entonces eso lo hace el Señor a través de los dones, de los talentos en su casa, cuando como familia crecemos juntos y cada uno de nosotros tiene unos dones, tiene unos talentos que tienen que ponerse son el fruto, el resultado de lo que es nuestra vida sembrada de la palabra de Dios y la consecuencia de lo que la palabra de Dios hace en mi vida. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Lo veo como muy serio. Yo lo estoy regañando. Yo creo que no estoy diciendo nada malo.
Aleluya. Mira lo que nos dicen las Escrituras. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Juntamente, sabiendo que nuestro viejo hombre, ¿qué? ¿Fue qué? ¿Fue qué? Ayúdame, por favor. ¿Fue qué? Crucificado. Ahí nadie ve nada. Crucificado. Porque a nadie le gusta morir, a su propio yo. Y entonces ahí es donde yo he escuchado muchas veces esta frase: pastor, es que fue que habló que era que yo, que. Usted me entiende, pastor. ¿Sí? ¿Sí? Juntamente crucificado con Él, para que el cuerpo ¿qué? Del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, este es el consejo de la palabra del apóstol Pablo. No reine pues, ¿el qué? El pecado. ¿Qué más? ¿Envuelto en qué? En vuestro cuerpo mortal. ¿Qué nos está hablando? De que aquí hay cosas que son pecados, ¿sí? Que no nos ayudan a crecer, a no tener esa directriz de ser trigo, ¿sí? De modo que lo que obedezcáis en sus... ¿De modo que qué? Ayúdeme, por favor, que es que a mí se me olvida, a veces se me olvida leer. De modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. ¿Qué nos está hablando? De todas las cosas que atrae el pecado a nuestras vidas, ¿sí? Como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Eso fue lo que vino a dar Jesucristo, vida y vida en abundancia. Pero muchos de nosotros queremos seguir con nuestra vieja manera de vivir, pero no entendemos que hay una vida abundante adelante, pero que tenemos que morir a nuestra propia carne, a nuestro yo, a lo que hay aquí en nuestro corazón, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. Simbólicamente, esto es un corazón, ¿sí? Y esto negro representa el pecado. Esto negro representa el pecado, ¿sí? Que hay en cada uno de nuestros corazones. En cada uno de nosotros hay cosas que se necesitan cambiar, que se necesitan quitar. ¿Sabe qué hace la cizaña? La cizaña es una hierba venenosa que es parecida al trigo, que crece juntamente con él, y no hay casi diferencia entre el trigo y la cizaña. Pero hay algo muy interesante que la cizaña hace. En la raíz del trigo se envuelve y hace que el trigo no crezca lo suficiente, y le roba toda la sustancia que el trigo necesita de la tierra para absorber los nutrientes de la tierra y para que el trigo pueda crecer. Entonces la cizaña se encarga de rodear las raíces y chuparle, robarle lo que el trigo tiene que ser. Y es semejante a nuestra vida. El enemigo nos quiere robar
muchas cosas, o nos ha robado. Y hay muchas cosas en nuestro corazón. Ejemplos. Esto es un corazoncito, el músculo. No me digan, no, pastor, es que ese corazón es muy feo. No. Aquí hay cosas. No en tu corazón, en el mío. No en el tuyo, en el mío. Para que no te vas a sentir ofendido. A veces en mi corazón hay dolor. A veces en mi corazón falta de perdón. A veces en mi corazón hay brujería, obstinación, rebeldía, arrogancia. A veces en mi corazón hay mentirita. A veces en mi corazón hay fornicación. A veces en mi corazón hay orgías. A veces en mi corazón hay borracheras. A veces en mi corazón hay odio. A veces en mi corazón hay adulterio. A veces en mi corazón hay robo. A veces en mi corazón hay muchas otras cosas que roban los nutrientes de lo que la palabra de Dios se siembra en mi vida y no permiten que yo pueda crecer como Dios quiere que yo crezca. Unas cuantas cosas hay en mi corazón, y hay más. No sé si en tu corazón hay otras cosas. Cada uno de nosotros sabe qué hay, ¿sí? Y si no sabe qué hay, dice la Escritura que Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia, y a que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas, y a deshacer las obras de las tinieblas, ¿sí? Entonces, estas cosas que hay en el corazón, porque el corazón se asemeja a la tierra, ¿sí?, que hay en una planta de un trigo, que es un cereal, y de una planta venenosa, y nosotros tomamos todos estos, los nutrientes de lo que es la palabra de Dios, pero viene la cizaña y nos roba lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos lazos espirituales de este tamaño, más o menos. Otros dicen, no, pastor, yo soy muy perfecto, yo no necesito muchas cosas. Yo tengo un lacito así pequeñito, ¿sí? Otro me dice, yo tengo más grueso. Jesús vino a romper las cadenas. Hay prisiones de oscuridad, cárceles espirituales que nos hacen actuar de alguna forma. Hay cosas, tendencias, inclinaciones, acciones, decisiones que tomamos inducidos por lo que es el pecado en nuestras vidas. Por eso el ser trigo es lo que nos hace nosotros tener la mente lúcida y claramente para nosotros poder decidir correctamente con Dios o en Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Pero el enemigo tiene esto, lazos espirituales, lazos, porque hay lazos que nos atan. Cadenas. Hay cadenas espirituales. No sé en qué tierra de tu corazón que hay. No sé qué hay en la tierra de tu corazón, Dios lo sabe. Pero por eso nos está diciendo en esta mañana. Queremos ser trigo, queremos ser cizaña. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero crecer, quiero ser un árbol frondoso. ¿Qué ven aquí? Cadenas, ¿verdad? Cadenas. ¿Sí?
que hay más o menos en esta cadena? Muchos, ¿verdad? Solo se ven cadenas, ¿sí o no? ¿Ves otra cosa o no? Solo cadenas, ver. Solo cadenas. Así es nuestra vida, nuestra tierra, en nuestro corazón. Así me lo mostraba a mí el Señor. ¿Sí? Pero que esas cadenas se tienen que romper. Cada vez que Dios siembra la palabra, se tienen que romper cosas en nuestras vidas. ¿Como qué? Hábitos, tendencias, inclinaciones, desviaciones, deseos desordenados. Cosas que no tienen que estar en nuestra vida, pero que están. Pero que nadie lo sabe, ni el pastor, ni tu madre, ni tu padre, ni tu ser querido. Nadie lo sabe, pero sí Dios sabe que están ahí. Pero que tú sabes que están ahí. Esas cosas son la cizaña que hace que el reino de Dios nos establezca en tu vida. Y por eso Jesús nos habla de eso, porque Él fue la semilla, para que nosotros podamos tener esa vida abundante. El trigo en la Biblia significa las personas que se esfuerzan por hacer un mundo más justo. Eso es lo que tú y yo queremos, un mundo más justo, donde se respete la dignidad de cada persona humana, y la cizaña expresa a las personas que difunden el mal y todo lo que aplasta la dignidad del hombre. Todas esas cosas las crea el hombre a nuestro alrededor, y nosotros las asumimos, absorbemos esas cosas, creemos que son nuestras. Nos engaña el sistema, nos envenena, nos contamina nuestra vida, nos hace creer que nosotros no somos baluarte, nos hace creer que nosotros no tenemos un propósito de Dios, nos hace creer que no tenemos una vida abundante, nos hace creer que somos menospreciados por Dios, nos hace creer que no podemos llegar al propósito de Dios, nos hace creer que no podemos tener las abundantes bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque absorbemos esos nutrientes de lo que hay en la tierra de este mundo, lo que hay en el sistema, y eso nos envuelve y no nos dejan crecer. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que Jesús nos quiere hablar en esta mañana, el Espíritu de Dios. Que no te dejes engañar, porque tú eres una perla para Dios. Tú eres algo maravilloso. Yo lo he aprendido, y siempre que cuando el enemigo me quiera menospreciar y hacer creer que yo no valgo, que no soy nadie, yo volteo a mirar y me digo, en más de 8.000 millones de personas que hay en esta tierra, solo está esta huella dactilar, que solo Dios me la ha dado a mí, y nadie la tiene, y que soy único, y que soy amado por mi Señor, y que Dios me ama y que tiene un propósito. Eso contrarresta, porque cuando la palabra de Dios se hace carne en mi vida, entonces ¿sabe qué hace el trigo? Cuando se debilita, cuando el pecado viene a nuestras vidas y nos hace desfallecer, nos hace que no busquemos la palabra de Dios, que no tengamos esa comunión, que no tengamos esa intimidad, que no tengamos esa devoción por el Señor, que no nos apasionemos por Dios, porque hoy es una persona tonta, una persona que ama a Dios, es una persona tonta que está apasionado por Dios. Hoy en día el sistema nos hace absorber todas esas mentiras en nuestra vida, y nosotros las tomamos y las asimilamos. Y la palabra de Dios, el reino de Dios, es como un grano de mostaza, como un pequeño grano de mostaza que nadie ve, pero que está ahí y que se puede convertir en un árbol frondoso de abundantes bendiciones y de sombra para mí, para mi familia y para los que están a mi alrededor. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace creer el enemigo, que solo vemos cadenas y que vemos solo el mal, y que el bien no puede permanecer. El bien permanece, y el trigo, cuando se ve así, Dios permite esas situaciones difíciles en nuestra vida, esas situaciones que no podemos entender, para que la raíz del trigo ahonde más profundo que la raíz de la cizaña. Porque la raíz de la cizaña, ¿sabe qué es? Tiene una curiosidad, es superficial. Es superficial. El pecado es superficial.
y tú empiezas a ahondar en la palabra de Dios, y entonces vas a tener vida, vas a absorber los nutrientes de Dios, de la tierra realmente, porque debajo del más profundo de la tierra están los nutrientes para que nosotros podamos ser bendecidos. Entonces la vida espiritual de nosotros, cuando nosotros nos metemos y nos dejamos absorber nuestra raíz, nuestra tierra, nuestra vida se deja absorber por la palabra de Dios, entonces vamos a tener las bendiciones. ¿Quieres tener las bendiciones de Dios? Yo las quiero tener. Amén. Las decisiones de hoy determinan nuestro destino. Hoy podemos tomar una decisión. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra condición espiritual. Cada uno de nosotros sabe a qué le hemos dado cabida a nuestro alrededor. Porque la cizaña también representa a las personas que están a nuestro alrededor. Esas personas que te dicen, no vayas a la iglesia ahora. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué se va a buscar a Dios? Total. Dios te ama. Absorbes esos nutrientes. ¿Sí? Cuando un amigo, un ser querido, te dice otras cosas, absorbes esos nutrientes. Y sin querer, tu comportamiento, tu crecimiento espiritual no es el mismo. Retrocedes. Pero Dios no quiere que nosotros retrocedamos, sino que abundemos en la palabra de Dios. Por eso Dios nos insta para que nosotros busquemos la presencia de Dios y estemos bajo su gracia, porque estamos bajo su gracia. Pastor ya está hablando mucho. David aprendió demasiado rápido que el costo de la obediencia es nada en comparación con el precio de la desobediencia. El amor de Dios es incondicional en nuestras vidas. En cambio, su presencia está condicionada a nuestra obediencia. Vuelvo y lo repito. El amor de Dios para tu vida y para mi vida es incondicional, es incondicional. Dios es inmutable, Dios es amor y Él no cambia. En cambio, su presencia está condicionada a mi obediencia, a mi deseo de buscarlo, a mi deseo de llenarme de la palabra de Dios. Entonces no digamos que es que Dios no se manifiesta. Dios se manifiesta a un corazón sediento, a un corazón que tiene deseos y ganas de Él. El Espíritu Santo es el agua de vida que viene a refrescar nuestro corazón, la tierra árida de nuestro corazón, porque cuando la tierra, la mala hierba, absorbe todos los nutrientes, quedamos expuestos a estar secos, muertos espiritualmente. Nos secamos, nos morimos espiritualmente. Esa condición es nuestra, que nos hace estar el enemigo, pero el Señor es inmutable. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, hazme entender y comprender el camino por el que yo debo de caminar, decía el salmista en la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Hazme entender el camino por el que yo debo de caminar, Señor, por el camino por donde yo debo estar en esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como trigo, no dejarnos absorber de lo que el enemigo quiere hacer. Y entonces esa debilidad, esas pequeñas grietas que hay en nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón, el enemigo ahonda más, pero nosotros podemos profundizar aún más, porque el enemigo está vencido. El enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Y Jesús vive, ¿sí? Y Él está vivo. Y está sentado en el trono para darnos esa vida que nosotros necesitamos. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Mira lo que puede traer a nuestra vida, lo que es dejar que nutrir esas vitaminas de la tierra, esos nutrientes de la tierra que absorban, que nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón, de nuestra vida, absorba. Nos trae tormento físico, y esto lo puedes tú mirar en el Salmo 38, allí en tu casa, meditarlo, en el Salmo 1, 2, 6, en el Salmo 38,
nos habla de la agonía espiritual que llegó David cuando él tuvo ese pecado con Betsabé y cuando él, en vez de estar ocupado en la integridad de como rey, que lo hablamos la semana pasada, prefirió dejarse seducir por el pecado. ¿Sabe qué es el pecado? Seducción. El pecado es atracción. El pecado es momentáneo y el pecado nos ilusiona. El pecado nos hace sentir alegres en el momento, pero después hay desilusión, después hay tristeza, después hay agonía, después hay muerte. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el enemigo a través del pecado. Pone cadenas a nuestro alrededor para que nosotros estemos atados espiritualmente. Pastor, es que a mí no me gustan las cadenas, pero hay lazos espirituales, hay yugos espirituales que solo la unción del Espíritu de Dios puede cambiar en nuestras vidas y cortar. Pero se cortan a través de que yo me nutro de la palabra de Dios y a través de la dirección del Espíritu de Dios para que Él pueda obrar en mi vida. Entonces es mi decisión. Si yo le permito al Espíritu Santo que haga la obra en mi vida, ahí es donde yo quiero entrar, porque muchos de nosotros no queremos que Dios haga como Él quiere, porque nosotros tenemos una obstinación grabada en nuestra mente desde que nacemos, ¿sí? Y no conocemos al Señor, y aún conociendo al Señor y recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, queremos decir que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera y que nosotros podemos dirigir nuestra vida como nosotros queremos. Pues ahí es donde yo quiero apelar, cuidado, porque nos podemos volver cizaña nosotros mismos, porque tú estás llamado a ser trigo, tú y yo estamos llamados a crecer como un árbol frondoso, como una hortaliza. Viene tormento físico a nuestras vidas, hay aislamiento social cuando pecamos. El aislamiento social viene a nuestras vidas, el enemigo nos hace aislar. Todo esto lo vivió el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que tenía la presencia de Dios, pero él perdió la presencia de Dios porque dejó entrar, se nutrió del deseo, de la pasión, de la lujuria, del adulterio por Betsabé cuando volvió a mirarla allí en el terrado, al lado del palacio del rey. Viene ansiedad emocional, vienen tristezas, vienen angustias, vienen amarguras, vienen depresiones, vienen cosas que en nuestra vida que no las podemos entender. Pero la solución está en nosotros, y la solución no es la decisión, sino solamente la decisión que nosotros podamos tomar. Que tú dejes sembrar la semilla que Dios siembra en nuestras vidas cada vez que venimos a un culto o cada vez que nos reunimos entre hermanos, cantamos himnos, cantamos oraciones, o cada vez que tú haces un devocional, o cada vez que tú entras en la presencia de Dios. Que esa semilla pueda germinar, entrar, morir a tus decisiones, a tus condiciones, y que se haga la voluntad de Él. ¿Tú quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida? Entonces estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, ¿eh? Porque lo que más Dios quiere en esta vida, ¿sabe qué es? Lo dice la Escritura ahí en Malaquías, que tú seas tierra deseable, que tú y yo seamos tierra deseable, que tú y yo seamos árboles frondosos. Pero para eso tenemos que pagar un precio. Jesús pagó el precio, Él murió, vino, Dios lo sembró en esta tierra, murió por ti y por mí, murió y al tercer día resucitó. Eso simboliza a nosotros también el ser trigo. Cuando nosotros morimos a nuestro yo, a nuestra forma de vivir, a nuestra vieja manera de actuar, entonces empieza el nuevo hombre, ¿sí? Nos empezamos a alimentar de las semillas, de los nutrientes de la palabra de Dios. Entonces tenemos esa vida que todo cristiano, que todo ser humano quiere tener, una vida correcta, una vida justa, una vida de bendición, que las cosas le vayan bien, aunque esté en sufrimiento, pero que tenga paz. Esos son los beneficios del trigo, paz.
Amén. Amén. Muy serios. Todo pecado al principio es atractivo, luego aterrador, luego al principio es fascinante, luego una locura, al principio engaña, luego condena, luego promete vida y luego produce muerte en lo más desilusionante del mundo. Entonces el apóstol Pablo aprendió, y lo que nos dice el Espíritu Santo, y lo dejó escrito a través del apóstol Pablo de la revelación, cuando él se dejó alimentar, porque Pablo estaba muerto en vida, porque Pablo era uno que mataba a los cristianos y no entendía la vida espiritual. Él entendía y creía que estaba haciendo lo correcto, y cuando salió al encuentro el Señor, él fue transformado y cambiado. Por eso la palabra nos transforma, nos cambia de forma de pensar y nos direcciona hacia donde nosotros tenemos que ir. Y entonces el Espíritu Santo usó el apóstol Pablo para dejarnos ahí en Romanos 8, 38 al 39, por lo cual él entendió, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Por qué las cadenas? ¿Por qué los lazos? Porque eso es lo que nos va a separar de la presencia de Dios. Estas cadenas nos van a separar de la presencia de Dios. Esta cadena te va a separar de la presencia de Dios. ¿Cuántos eslabones ves? Muchos, ¿verdad? ¿Ves algo diferente en estas cadenas? Todo ser humano tiene cadenas. Lazos, yugos de esclavitud que tenemos que cortar, pero nosotros no las podemos cortar. Es el Espíritu de Dios que las corta. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Amén. Yugos de esclavitud. La unción del Espíritu de Dios pudre los yugos. La unción del Espíritu de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, lo que tú le dejes actuar al Espíritu de Dios en tu vida, es lo que va a hacer romper las cadenas de esclavitud de todos nosotros, de cualquier persona, de cualquier ser humano. Las cadenas se rompen cuando Jesús está. Las cadenas se rompen cuando tú le das la vida plenamente y le permites que Él haga su voluntad. Se rompen las cadenas cuando Cristo está, porque no pueden las tinieblas estar en la luz. Y a veces nosotros queremos estar al lado de las tinieblas. ¿Qué ven ustedes? Cadenas, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes? ¿Le puedo preguntar qué ven? Jonathan, ¿qué ve aquí? Cadena. Eslabones, ¿verdad? Sigamos. Si pues, en Colosenses 3:1-16, y ya casi estoy terminando, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está escrito, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad. Tenemos que buscar. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que buscar los nutrientes de la palabra de Dios para que Dios haga la obra en nosotros. Busquemos y hallemos. ¿Qué dice más? Poner la mira ¿qué? En las cosas de arriba. En las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Nos habla la palabra de Dios en las promesas, en las semillas que Dios siembra. ¿Qué son las cosas de este mundo? Esto es una parte. Poner las cosas, ¿dice qué? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Tú quieres que tu vida esté escondida en Cristo Jesús?
Nútrete de la palabra de Dios. Nútrete de la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca el reino. ¿Qué tenemos aquí? Cadenas, ¿sí? Pero tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Qué más dice? Porque habéis muerto, en el versículo 3.3, Colosenses 3.3, y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a resucitar, y Cristo viene, pero que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener, santidad, para poder ver al Señor. Sin santidad nadie puede volver a ver al Señor. Vemos cadenas que se rompen a través del poder de Dios, pero nosotros somos los que sembramos, como leímos anteriormente, la buena semilla. Si nosotros sembramos, si tenemos fe, nos dice el Señor, si tenemos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a este monte sicómoro, vete de un lado, o a esta situación, desarráigate de mi vida. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Porque no está la palabra de Dios reinando en nuestro corazón. No nos estamos nutriendo de la palabra de Dios en nuestras vidas. No le estamos permitiendo al Espíritu de Dios, nosotros como lámpara que somos de la presencia de Dios, no le permitimos que el aceite, la unción del Espíritu encienda nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado volver cizaña y no trigo. Nos podemos convertir en cizaña y no en trigo. Entonces la decisión es tuya, la decisión es mía, porque Dios es inmutable. ¿Seguimos? En el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Esto no está aquí. Sí, está aquí. Unos. Fornicación, impureza, ¿qué más? Pasiones desordenadas. Aquí está pasiones desordenadas. A ver, en mi corazón no hay pasiones desordenadas, pero en otro corazón podrá haber pasiones desordenadas. No sé, ¿qué hay en tu corazón? Malos deseos. A ver si en mi corazón hay malos deseos. A ver. No hay malos deseos, pero sí hay a veces malos deseos. ¿En tu corazón habrá cosas así? No me lo digas. Avaricia y que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, como vivíais en ellas. Esto nos habla de que nosotros estamos en un sistema, que habíamos sido sembrados en el mundo, pero que a través de la muerte de Jesús y a través de la muerte del Calvario y del gran sacrificio, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, de toda contaminación, rompe las cadenas, pero nosotros somos los que decidimos si continuamos con esas cadenas, con esos lazos, con estos pequeños lazos, con este o con este, y hay sogas más grandes. No tenía más, pero hay cosas más grandes, ¿sabes? Son ejemplos para que podamos entender, ¿sí? Pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Estamos hablando de los nutrientes de la palabra de Dios. Cuando es el nuevo hombre, es porque ese nuevo hombre ha sido regenerado por la palabra de Dios, ¿sí? Porque ese hombre ha sido trabajado por la palabra de Dios, porque el agua del Espíritu ha regado nuestro corazón, ha abierto nuestro entendimiento, y entonces nosotros hemos actuado y empezamos a actuar de una forma diferente. Y revestidos del nuevo hombre, al cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y con esto voy a terminar, porque hay más, ¿sí? Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muchos de nosotros no tienen bondad, mansedumbre, paciencia, cosas que le agradan al Señor, y todavía hay más, ¿sí? Esto lo dejaré para otra predicación, ¿sí? Pero todavía tengo algo más para decirle. No yo, el Señor. Muchas cosas más. A medida que nos acercamos al Señor, al momento más sublime de la venida del Señor,
la cual estamos esperando con gran anhelo, es necesario que con más fuerza hablemos de este tema de la santidad. De que tú te nutras de la palabra de Dios, porque Cristo viene. ¿Cómo te va a encontrar Cristo cuando venga? ¿Cómo va a estar la planta de tu vida, tu corazón? ¿Cómo va a estar cuando Jesús venga? Y si viene Jesús ahora, ¿te vas a ir con Él? ¿Te estás dejando nutrir por lo que son las cosas de este mundo, por la cizaña? ¿O ahora vas a tomar una decisión y quieres continuar con tu vida a tu manera? ¿O decir, Señor, ayúdame y guíame? Planta tu palabra en mi vida. Yo permito que tu palabra sea germinada en mi vida, que ya crezca, que ya haga lo que tenga que hacer. ¿Qué vemos aquí? Cadenas. Es lo que ven tus ojos. Es lo que ve nuestra manera física de pensar. ¿Quién me quiere ayudar? Necesito un voluntario en mi nivel. Pero es testigo. ¿Qué más hay en esta cadena? Eslabones. ¿Seguro? Esto es un grano de mostaza. ¿Se ve el grano de mostaza en las cadenas? Ahora sí lo veis, pero hice muchas preguntas. Y dice, ¿qué veis? Cadenas, eslabones. El grano de mostaza está ahí. El grano de mostaza representa la palabra de Dios. El grano de mostaza, lo leímos, es semejante a un hombre, a una mujer. Que un hombre tomó y sembró. Un pequeño granito de mostaza, una palabra de Dios, un versículo de Dios, una promesa de Dios puede hacer que nuestra vida cambie. Solo una palabra de Dios puede hacernos volver árboles frondosos, ser de bendición. Entonces vemos siempre lo que no tenemos que ver, pero aparentemente Dios, con un pequeño un grano de mostaza, hace que nuestra vida florezca. Ponte sobre la planta de tus pies.